Hola, bienvenidos a otra entrega de Entre Mitos y Verdades. Yo soy Mili Zambrano. Y yo, Rodolfo Azari, venimos a desmentir algunos de los mitos y las creencias más difundidas y con pruebas. Empezamos. Hoy vamos a hablar de fantasmas. ¿Por qué vemos fantasmas? Bueno, las encuestas dicen que 1 de cada 3 estadounidenses y 1 de cada 5 españoles creen en fantasmas, y es una cantidad enorme. Son decenas de millones de personas y seguramente esos porcentajes son todavía mayores en América Latina. Me incluyo. Bueno, vamos a ver si sigues creyendo al final. Sin embargo, nadie ha probado científicamente su existencia y por lo tanto nadie tiene claro qué son y cómo se comportan los espíritus. Por eso a veces les atribuyen conductas realmente insólitas. Un ejemplo de eso es que hace poco se hizo viral este video en el que un guardia de seguridad hace de presentador y muestra cómo se mueven solitos algunos aparatos para hacer ejercicios en un parque. Lo mejor es que ni el señor ni los fantasmas se sobresaltan y conviven pacíficamente en el parque, cada uno en lo suyo. Vamos a saludar a los amiguitos que están haciendo ejercicio. Pero entonces las preguntas son inevitables. ¿Por qué harían ejercicio los fantasmas? ¿Quieren mantenerse en buena forma física? Pero si solo son almas, o eso se supone, y ya abandonaron su cuerpo, ¿será que engordaron y ya no les entra la sábana? Probablemente. La primera pregunta, ¿qué vendría a ser un fantasma? Hay muchas culturas que creen en la existencia de los espíritus, por la misma razón por la que creen que tenemos un alma invisible, que es intangible, que existe en alguna parte aparte del cerebro y que no se muere. Y los fantasmas entonces serían almas que han dejado cosas pendientes o que quieren alguna venganza. Porque siempre son malos, o generalmente. Sí. En la antigua Roma había muchos cuentos sobre apariciones de fantasmas, aunque estos se solían presentar solo en sueños. En China, hasta hoy, existe un festival de fantasmas, un día del año en que las personas ofrecen comida y regalo a los muertos. Sí. Como lo que hacemos nosotros o los mexicanos. Exacto, algo parecido a lo que se hace en el Día de los Muertos en México y el de difuntos aquí en Me sorprende que hagan los chinos eso, sinceramente, sí, la verdad. Pero bueno, en la India, en cambio, los espectros son de personas que por alguna causa murieron antes del tiempo que se suponía que tenían fijado y andan buscando cadáveres para encarnarse. Se los reconoce como porque tienen los pies para atrás. En Latinoamérica, mucha gente cree en almas que penan, pero al mismo tiempo es cristiana. Lo lógico de esto es que, pues, para los católicos, evangélicos y etcétera, hay solo 3 sitios posibles a donde pueden ir las almas, que son el cielo, el purgatorio o el infierno, y nada más. Así que entonces un espíritu no tendría cabida en el mundo de los vivos, ya tendría que estar en cualquiera de estos 3 sitios. Y sin embargo, muchos cristianos creen que existen y que rondan por aquí. Y a propósito, ¿por qué será que visten sábanas blancas? Eso sí, siempre me he preguntado. Es una creencia viejísima porque antiguamente se enterraba a los muertos envueltos en un llamado sudario, que es un lienzo blanco, una especie de sábana. Incluso en la Biblia hay referencias de que cuando Jesús resucitó, dejó el sudario en su tumba. Ahora bien, la gente que cree haber visto alguna aparición nunca dice que vio al difunto desnudo. Siempre lleva alguna ropa y por lo general la misma ropa con la que se lo vio la última vez. Y tiene lógica, pues esto es una prueba evidente de que tenemos esa imagen grabada en el cerebro y que nos engaña para creer que lo hemos visto. Así es, y bueno, además hay un enigma que nadie puede responder. Si el fantasma va vestido con una sábana o sudario, o con pantalones o con un vestido, ¿eso quiere decir que la ropa también se muere? Debería. Y que lo que estamos viendo es el alma de esa ropa muerta que está vistiendo un muerto. Pero si esa ropa sigue en la casa del difunto, ¿cómo hace para llevarla puesta? Claro, ¿cómo atraviesa paredes con esa ropa puesta? Eso es. Pero si son los espíritus de gente que conocemos, ¿por qué vendrían a asustar? Hay gente que dice que los espíritus vienen a recoger los pasos.
Y es decir, que regresan a la casa a hacer cosas normales sin saber que están muertos, pero debería ser muy fácil que se den cuenta. Digamos que si quieren abrir la refrigeradora, no podrían porque son inmateriales, ni hablar con nadie, ni comer, ni ir al baño. Y sin embargo, también se cree que causan ruidos de pisadas, sombras o murmullos, lo cual sería imposible para un ser que no está compuesto por materia. Sí, esa es una de las contradicciones, por ejemplo. Otra, ¿por qué nadie los ve de frente? La gente suele decir que vio un fantasma con el rabillo del ojo y cuando se giró ya había desaparecido. Y la explicación de por qué nunca se lo ve con claridad es que los humanos vemos muy mal. Y muy mal si nos comparamos, peor todavía, con otros mamíferos. Hagan esta prueba, estiren el brazo primero uno y levanten el pulgar. Verán que solo está enfocado el dedo y todo lo demás en los costados está medio borroso. Sí. Y entonces, si estiran los dos, comprobarán, van separando, solo uno de los dos está enfocado y peor, cuanto más nos vamos separando, perdemos el foco. ¿Ya? Bueno, yo sí tengo un tema aquí y a mí algunas veces me ha pasado creer escuchar o haber escuchado cosas. De hecho, en la familia mismo hay historias en donde cuando muere una persona, por ejemplo, el momento en que muere, se cae una lámpara o se suena la refrigeradora o una puerta, una pisada, cosas de esa índole, y que no sabíamos que la persona había muerto. O sea, murió, pasó eso y después atamos las dos cosas, que fue como, el momento en que murió pasó esto de acá. Sí, bueno, eso es porque tiendes a creer que el alma pasó por acá e hizo algún ruido, pero insistimos en esto. ¿Por qué haría ruido si es inmaterial? ¿Por qué si puede atravesar paredes, con qué va a hacer ruido? Tú fuiste a comprobar qué pasaba en el Hospital Eugenio Espejo. En el Hospital Eugenio Espejo, en un museo del centro de Quito y en un par de casas que se decían que estaban embrujadas y donde incluso habían hecho programas. Y nos pasamos la noche ahí con, aquí está Andrés, con cámara y teníamos 3 o 4 personas y todos con cámara de foto y cámara. Y no, incluso fuimos con un señor que decía haber tenido experiencias en esos sitios y nos pasamos horas aburridísimos. El problema es que el que cree ve, y ya vamos a hablar de eso. En definitiva, entonces, como vemos mal, la naturaleza nos hizo precavidos o asustadizos en realidad, ¿no? Para salvarnos la vida. Somos muy buenos para detectar movimientos, así es que si algo parece moverse a un costado, una cortina con el viento, un insecto, inmediatamente el cerebro completa la imagen con algo amenazador y nos hace poner a la defensiva. Después nos damos cuenta que fue nuestra imaginación, pero hace millones de años podía haber sido apenas la sombra de algún animal peligroso y correr o atacar a tiempo nos salvó la vida. Y aunque casi siempre nuestros antepasados tenían esas falsas alarmas, eso les permitió sobrevivir y dejar descendencia, o sea, nosotros. Eso explicaría que la gente, sobre todo en el campo, lo llame bulto. Seguramente la gente, sobre todo en el campo, dice que vio moverse un bulto en las sombras, es decir, algo cuya forma no pudo identificar y entonces, como hay muchas historias de seres extraños, cree que se trata de una aparición. Lo notable es que eso siempre lo cuenta la gente que cree en fantasmas. El que no cree y busca una explicación racional suele terminar encontrándola, aunque tome un poco de tiempo. Así es, aquí va un caso. Personas que trabajaban en un laboratorio veían sombras extrañas, eran científicos, técnicos, y las sombras aparecían de día o de noche. Probaron muchas explicaciones y nada, seguían viendo sombras que desaparecían cuando ellos intentaban enfocarlas y mirarlas. Ya como que le empezaba a dar un poquito de miedito cuando dos investigadores... Ya empezaban a ir los científicos. Eso. Pero dos investigadores encontraron la causa y la causa era muy terrenal. Había un ventilador que renovaba el aire y hacía vibrar a una frecuencia de 19 hercios, que es la misma cantidad de pulsaciones por segundo que hace activar nuestros globos oculares y nos permite ver. El cerebro interpretaba esos cambios de presión como estímulos visuales y producía una especie de alucinaciones, como si miraran imágenes en un televisor que tenía la antena dañada. Pero ¿cómo estuvieron seguros de que esa era la causa? Pues apagaron el ventilador y las sombras fantasmales desaparecieron
para nunca más volver. Pero te das cuenta la explicación a la que tuvieron que llegar. O sea, eso pedirle a un ser humano común, corriente, Claro, bastante. o sea, sí, pero O sea, cosa es nunca van a llegar a la deducción. pero otra cosa es la charlatanería en la que si no tienes una explicación de algo, porque la has buscado y no la has encontrado, y le has tratado de buscar pruebas y todo lo demás, otra cosa es atribuirle a fantasmas extraterrestres que son iguales. Los fantasmas y los extraterrestres son iguales porque siempre andan escondiéndose, pero siempre hay algunos que los ven y algunos que los filman, pero cada vez menos. Es más divertido. Sí, será divertido, Seguramente. pero es una tonta creencia que causa miedo, sobre todo en los más chicos. Claro que sí. Entonces, algo parecido ocurre con las casas antiguas que tienen techos de madera que con el calor y el frío se contraen o se expanden, causan crujidos. La gente que cree en fantasmas suele pensar que son seres invisibles caminando por ahí y haciendo ruido. Pero entonces surge otra pregunta lógica. Si los espíritus son seres incorpóreos, inmateriales, que atraviesan paredes, ¿cómo podrían producir ruido de pisadas o cualquier otro ruido, como ya lo habíamos comentado? El que cree en algo muy probablemente creerá en todo. Así que si cree en fantasmas, cree en espíritus, lo que sea, ovnis, y de ellos se aprovechan los vendedores de historias de fantasmas, inventando hechos que no sucedieron, y más todavía falsificando videos. Fotos. Lo cual podría ser la entidad que estaba platicando con la niña. ¿Qué son las fotos de los fantasmas? Eso, alguna vez demostramos cómo se fabrican esas fotos de fantasmas que le llaman orbes, una especie de bolas brillantes que aparecen en la foto de noche y en la morgue del hospital, donde decían que aparecían almas a montones. Lo hicimos la prueba, se lanza un puñado de arena al aire y siempre se toma la foto con flash. La luz del flash se refleja en el polvo que contiene mica y que refleja la luz como un mini espejo, no es nada del otro mundo. Ahora, volviendo a ese hospital al que fuiste, también hubo un hecho curioso porque en algún momento se mostraron videos de que las ventanas inclusive se abrían y se cerraban. ¿Qué pasaba con ese bebé? Lo chistoso de todo esto es que cuando nosotros fuimos había todavía albañiles trabajando porque estaban reconstruyendo ese hospital y esos albañiles nos contaron que ellos lo vieron hacer y que incluso les ayudaron con sogas a abrir y cerrar los postigos para que suenen y le ponían efectos musicales y todo eso y se inventaron unos fantasmas y un montón de gente en ese barrio se asustó, los niños no dormían, nos llamó gente para decirnos eso. Iban a poner hasta velas en la puerta del hospital por los muertitos, los difuntos, las almitas, que nosotros nos pasamos la noche ahí y demostramos que no había absolutamente nada. Pero siempre hubo gente que quiso creer la otra historia. Ah, claro. Que Claro. prefirió. De eso se aprovechan los que venden fantasmas y misterios que no existen, porque hay gente que cree. Entonces el día que la gente deje de creer en eso, pues Se acabarán las historias. Y sí, en un montón de países ya ese tipo de programas, ya la gente se ríe porque sabe cómo se hacen, ¿no? Ya ni los ven. What you doing? What you... Y es lo mismo que sucede con la gente muy religiosa. Los más fanáticos creen ver que se les aparecen santos, vírgenes, gurúes, etc. Y siempre algún dios de su misma religión. Nunca un creyente budista verá a un santo musulmán, ni un cristiano verá a Ganesh o cualquier otro dios hinduista. Así es, eso se llama sesgo cognitivo y se han hecho varios experimentos sobre esto. Las personas que tienen tendencia a creer en cosas sobrenaturales son las que ven más apariciones que aquellas personas que creen poco o nada en los fenómenos paranormales. Para ciertas personas, los fantasmas realmente existen, pero porque están dentro de su mente, y eso hay que tener en cuenta. Unas pocas de estas personas tienen algún problema psicológico. Pueden imaginar que ven a alguna persona que fue importante en su vida o con la que todavía tienen algún sentimiento de culpa. Es como una especie de vía de escape, ¿no? Pero hay otras personas que pueden ver fantasmas porque su cerebro les miente. En un experimento realizado en 2014 en Lausana, Suiza, los científicos crearon señales confusas en los cerebros de un grupo de voluntarios. Les hicieron perder de vista la posición de su propio cuerpo y estos sintieron y vieron presencia de seres que no existían en la realidad. Así es, o sea, al perder la noción de tu cuerpo te da la impresión de que hay otras cosas por ahí. Este estudio concluyó que los fantasmas o sensaciones de presencia suelen ocurrir a causa del estrés, la pena profunda, enfermedades como la epilepsia o en situaciones de esfuerzo intenso. Por ejemplo,
en el caso del montañismo, que eso incluye la falta de aire también, de oxígeno. Esto también podría explicar la sensación de desprendimiento del cuerpo que se conoce como viaje astral. Espectros en nuestra cama también, por cierto. ¿Quién no ha sentido que de un momento a otro cuando uno está durmiendo, sobre todo cuando somos jóvenes, que en medio de la noche estamos atrapados por espectros? No nos podemos mover y ahí se origina la expresión de que son fantasmas que te alan las patas. Sí. Sientes como que algo te oprime el pecho y aunque haces un enorme esfuerzo no puedes levantarte de la cama, ni pedir ayuda, ni moverte, casi que ni respirar. Eso también tiene una explicación científica y se llama parálisis del sueño. Y a la mayoría le sucede al menos una vez en la vida. Pasa sobre todo en la adolescencia y cuando tienes mucho estrés. ¿Pero por qué? La explicación es que eso es un mecanismo que les permitía a nuestros antepasados, que ya sabemos, vivían hace millones de años arriba de los árboles, y dormían arriba de los árboles. Entonces, si tenías una pesadilla de que te perseguía un animal y estaba a punto de matarte, tú, sin darte cuenta, podías saltar, estando incluso dormido, saltar y matarte desde el árbol. Entonces, el cuerpo, el cerebro, te paraliza. Es un mecanismo de defensa, entonces, de protección. De supervivencia, porque te paraliza y hasta que no estás seguro de que te has despertado, no te suelta. Cuando estás despierto, te das cuenta que todo fue un sueño y entonces ahí ya puedes moverte. Ya puedes moverte de a poquito, ¿no? Es una maravilla. Esas son las cosas maravillosas. No los inventos de que son fantasmas que te jalan las patas. Lo maravilloso es que el cerebro pueda hacer ese control que nos permitió sobrevivir. Espectacular, la verdad. Ahora quiero saber cómo se ahuyenta a un fantasma. La respuesta está en la propia sabiduría popular. No huyas, nunca les des la espalda. Siempre hemos escuchado eso, ¿no? Que tienes que hacerles frente. ¿Por qué? Cuando les das la cara, desaparecen solitos. Simplemente porque no están ahí. Y cuando un espíritu desaparece, ¿a dónde se va? ¿Podría ser una forma de energía? Algunos dicen. Bueno, si queremos salir del campo de las creencias y buscar una explicación racional y científica, pues habría que mostrar pruebas y demostrarlo científicamente. Hay muchas formas de medir la energía, pero todos los estudios que se han hecho con personas en estado de agonía muestran que no existe tal cosa. Los estudios que se han hecho sobre la muerte muestran que las conexiones del cerebro se van apagando una por una y las microscópicas cantidades de energía que conectan las células de nuestro cuerpo solo se dispersan en el ambiente. Es una cantidad infinitesimal de energía. La muerte de una persona se concreta cuando el cerebro se apaga y que además de ser el centro de control de nuestro cuerpo, cobija la conciencia, los pensamientos, el yo, que durante siglos se identificó con lo que llamamos alma. Bueno, y así llegamos al final de este programa. Si les gustó y sobre todo si les sirvió este aporte, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y recomiéndenlo. Iremos subiendo nuevos videos para ayudar a desentrañar creencias y a estimular el pensamiento racional con el aporte de la ciencia. Hasta la próxima.